Vamos a consolidar en este ejercicio lo que hemos visto hasta ahora en relación con las tablas de frecuencias y la construcción de gráficas estadísticas. Comencemos con este ejemplo. Se busca el número de hijos de 20 viviendas en cierto barrio. Encontramos los datos recolectados para este estudio. Vamos ahora entonces a organizar la tabla de frecuencias correspondiente. ¿Cuáles son las categorías de datos? Vemos que el dato más pequeño es el 0, seguido por el 1, el 2, el 3 y el 4. Recordemos que una tabla de frecuencias involucra las categorías de variables de manera ordenada. Seguimos ahora con el conteo de los datos. Este conteo nos indica lo siguiente. Para el número 0 tenemos 1, 2 y 3 datos. Así que ingresamos 3 repeticiones en la frecuencia absoluta correspondiente al 0 y hasta el momento 3 datos contados en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Seguimos con el número 1. Tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Pasamos entonces a la tabla de frecuencias e ingresamos 4 datos correspondientes a 1 y un consolidado o acumulado de datos contados de 3 más 4, 7. Pasamos ahora a la categoría 2. Comencemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos entonces 7 datos para la categoría 2 y un acumulado de datos contados de 7 más 7, 14. Pasamos ahora al número 3. Contemos 1, 2 y 3. Ingresamos 3 repeticiones para la categoría 3 y un consolidado de 14 más 3, 17 datos contados hasta ahora. Finalmente, vamos a la categoría 4. Contamos 1, 2 y 3 datos. Tenemos entonces 3 datos correspondientes a la categoría 4 y finalmente un consolidado de 17 más 3, 20 datos. ¿Estuvo el conteo bien hecho? Según nuestro enunciado, el número de hijos se buscó en 20 viviendas, así que el tamaño de nuestra muestra es igual a 20. Este valor coincide con la frecuencia absoluta acumulada obtenida al final, así que los datos fueron contados en su totalidad. Vamos a establecer ahora los valores de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa correspondiente a la categoría 0 es igual a 3 datos de 20 totales. Esto es igual a un 15%. Para la categoría 1 tenemos 4 datos de 20 totales. Esto equivale a un 20%. Para la categoría 2 tenemos 7 datos de 20 totales. Es un equivalente al 35%. Para la categoría 3 tenemos 3 datos de 20 totales. Nuevamente un 15%. Finalmente, en la categoría 4 tenemos 3 datos de 20 totales, otro 15%. Sabremos ahora si la frecuencia relativa estuvo bien calculada.
a partir de la determinación de la frecuencia relativa acumulada. Para la categoría 0, el acumulado de datos contados equivale a un 15%. Para la categoría 1, el acumulado es de 15 más 20, 35%. Para el 2, 35% acumulado más 35, 70%. Para la categoría 3, 70% acumulado más 15%, 85%. Finalmente, para la categoría 4, 85% acumulado más 15%, 100%. Así, nuestras frecuencias relativas fueron halladas correctamente. Vamos a pasar ahora a la construcción de nuestra primera gráfica, que viene siendo la gráfica de barras. Recordemos que esta gráfica se construye utilizando los valores de la columna correspondiente a las frecuencias absolutas. Así que comencemos con la determinación de estos valores. Inicialmente, el eje de las X comprende la variable de interés, número de hijos, y en cada uno de los elementos de este eje se distribuyen las categorías de datos, desde el 0 hasta el 4, según lo que nos indica la tabla de frecuencias. En el eje de las Y tenemos el eje numerado para las frecuencias absolutas, que van desde el 1 hasta el 7, dado que el 7 es el número más grande que encontramos en esta columna. Comencemos con la gráfica. Para la categoría 0 tenemos 3 repeticiones, o sea que unimos el punto 0 del eje X con el punto 3 del eje Y obtenemos nuestra primera barra. Seguimos ahora con la categoría 1, que tiene 4 repeticiones. Unimos ambos datos y creamos nuestra barra. Seguimos con la categoría 2, que viene siendo acompañada por un 7 en la columna de las frecuencias absolutas. Creamos nuestra barra, que como es posible observar, viene siendo la barra más grande de todo nuestro sistema. Después pasamos a la categoría 3. La categoría 3 nos muestra un valor de 3 unidades en su frecuencia absoluta. Graficamos entonces nuestra barra. Por último, tomamos la categoría 4, que tiene 3 repeticiones en su frecuencia absoluta, y trazamos la última barra de esta gráfica. Así, ya hemos obtenido nuestra gráfica de barras. Vamos entonces a construir ahora nuestra gráfica correspondiente a un polígono de frecuencias. Vamos a aprovechar que tenemos en nuestras manos una gráfica de barras ya establecida. Y recordemos que el polígono de frecuencia se construye del mismo modo que una gráfica de barras, solamente que se establecen ya no rectángulos, sino puntos correspondientes a los pares ordenados x sub i, n sub i. Tracemos inicialmente los puntos. El primer punto para la categoría 0 tenemos 3 datos en la frecuencia absoluta, así que ubicamos el punto 0,3. Para la categoría 1 tenemos 4 unidades en la frecuencia absoluta, entonces buscamos el valor 1,4. Seguimos ahora con la categoría 2, que tiene 7 unidades en su frecuencia absoluta, entonces buscamos el punto 2,7.
Seguimos con la categoría 3, que tiene 3 unidades en su frecuencia absoluta. Buscamos el punto 3,3. Y finalmente, la categoría 4, con 3 unidades en su frecuencia absoluta. Buscamos el punto 4,3. Ya con estos puntos en nuestras manos, los unimos para consolidar el polígono de frecuencias y obtenemos esta gráfica. También habría sido posible construirla utilizando solamente los valores correspondientes a las frecuencias. Ya tenemos nuestro polígono establecido. Pasemos, por último, a la construcción de nuestro diagrama circular para la visualización de las frecuencias relativas. Recordemos que para el establecimiento de las secciones circulares que corresponden a cada una de las categorías en un diagrama circular, empleamos esta relación, que es una proporción lineal entre las frecuencias relativas y la sección circular requerida. Esta fórmula se enuncia como lo siguiente: X grados, que son los que cubren la sección circular, son iguales a 360 grados sobre el 100%, que viene siendo la frecuencia relativa acumulada, multiplicadas por la frecuencia relativa de interés. Con esta ecuación obtenemos los siguientes valores en grados para las frecuencias relativas de cada categoría. Así, la categoría 0 tiene una frecuencia relativa del 15%. Encontramos que esto equivale a 54 grados. La categoría 1, con un 20% en su frecuencia relativa, tiene en sección circular 72 grados. La categoría 2, con un 35% en su frecuencia relativa, tiene 126 grados en esta gráfica. Las categorías 3 y 4 tienen, a su vez, 3 unidades correspondientes a un 15% cada una en su frecuencia relativa, que equivalen entonces a otros 54 grados. Con estos valores, procedemos al empleo del transportador y del compás para la creación de la gráfica. Se obtiene finalmente esta gráfica, en donde visualizamos la categoría 0 en este punto, la categoría 1 en este punto, la 2, que es la mayoría, en este punto, y aquí, consecutivamente, la 3 y la 4. Se recomienda que en la parte inferior del nombre de cada categoría se definan los porcentajes a los cuales corresponden sus frecuencias relativas, para así tener una mejor visualización de la información suministrada. Obtenemos así un 15% para la categoría 0, 20% para la categoría 1, 35% para la categoría 2, 15% respectivamente para las categorías 3 y 4. Y con esto terminamos nuestro ejercicio de consolidación de las diferentes gráficas estadísticas para la visualización de los datos analizados a través de la tabla de frecuencias. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, el pictograma, así que pon mucha atención. El pictograma utiliza imágenes o símbolos para representar una cantidad específica y su tamaño cantidad es proporcional a la frecuencia que representa. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejemplos. Mira, aquí tengo una gráfica en donde registraré los goles anotados por Daniel en cada juego de soccer. Cada balón representa un gol. En el primer juego se anotaron 1, 2, 3, 4 goles. En el segundo juego, 1, 2 goles. En el tercer juego, 1 gol. En el cuarto juego, 1, 2, 3, 4 goles.
Y en el quinto juego, 1, 2, 3 goles. Y listo. Esto es un pictograma porque utilizamos imágenes para representar cantidades. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos las personas que visitaron un centro comercial el fin de semana. Tenemos esta cantidad de hombres y esta cantidad de mujeres. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Aquí cada dibujo vale 100. Entonces, los hombres que visitaron el centro comercial el fin de semana son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y como cada dibujo vale 100, lo multiplico por 100 y me da como resultado 1000. Esto quiere decir que 1000 hombres visitaron el centro comercial el fin de semana. Y mujeres que visitaron el centro comercial el fin de semana son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 100 son 1200. Esto quiere decir que 1200 mujeres fueron al centro comercial el fin de semana. Como te puedes dar cuenta, esto es un pictograma. Estoy representando cantidades con dibujos y además puedo diferenciar entre esos dibujos entre hombres y mujeres. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo las personas que visitaron el centro comercial el fin de semana y tengo que todas estas mujeres lo visitaron, 1200, y hombres fueron 1000. ¿Ya te diste cuenta? Este es otro pictograma y es otra forma de representar la información. Si pones atención, te darás cuenta que es la misma información anterior, pero representada de otra manera. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo los kilos de harina utilizados por una panadería cada día de la semana. Aquí, cada costal de harina es el equivalente a 20 kilogramos. El lunes se utilizaron 2 costales y medio, que es el equivalente a 50 kilos. El martes 2 costales, que es el equivalente a 40 kilos. El miércoles 4 costales, que es el equivalente a 80 kilogramos. El jueves 6.5 costales, que es el equivalente a 130 kilos. El viernes 4 costales, que es el equivalente a 80 kilos. El sábado 5 costales y medio, que es el equivalente a 110 kilogramos. El domingo se utilizaron 8 costales, que es el equivalente a 160 kilogramos. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios o en mis redes sociales. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. ¿Qué son los cartogramas? Es muy común que estemos presentando variables que estén asociados a ubicación geográfica. Y tenemos dos opciones, usar mapas geográficos o usar cartogramas. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Un mapa geográfico, cuando asociamos datos a cada una de las regiones del mapa, influye mucho el tamaño de la región. Generalmente en todos los mapas como el que estás viendo en la pantalla, Rusia es un país que se ve gigantesco, pero para muchos indicadores Rusia vale muy poco. El cartograma, su objetivo principal es que la serie numérica destaque y descartar la influencia del tamaño de la región y priorizar el valor de la variable. El mapa se ve un poquito deformado porque lo que está importando más es el valor del número. Vamos a verlo claro en el siguiente ejemplo. Aquí estamos viendo los resultados de las elecciones en Reino Unido. Y aquí en este mapa es quién ganó, qué partido ganó, qué distrito. Y es el mapa geográfico. Y podemos ver que si comparamos el azul contra el rojo, el azul ganó mucho más cantidad del país que lo que ganaron los rojos. Eso viendo el punto de vista geográfico, donde impacta más el tamaño del distrito. Si usamos un cartograma donde cada distrito vale igual, distrito grande y distrito chiquito, los dos son un hexágono, aquí se ve más claro que es más balanceado los azules contra los rojos. Realmente la presencia de los azules no pinta tanto. Y todavía en otro cartograma donde estás deformando las áreas proporcionadas al tamaño de población, todavía es mucho más balanceado los votantes del partido rojo contra los votantes del partido azul. Y esa es la principal ventaja que tiene el usar cartogramas. En la vista geográfica yo me estoy guiando mucho más por el tamaño de los distritos, el tamaño geográfico. En la vista por distritos, en el cartograma con hexágonos, quito esa variable del tamaño geográfico y todos valen igual. O en la vista por población, y ahora sí es quién votó por quién.
no son malos mapas geográficos, simplemente es buscar más información con cartogramas. Otro caso es las elecciones en 2006 entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y uno podría ver que Donald Trump barrió con todas el país. Fue el ganador máximo, ¿no? Todos los condados votaban por Trump. Pero nuevamente aquí cada condado lo único que nos refleja es el espacio geográfico. Pero en las elecciones en Estados Unidos en 2006, Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votantes que Donald Trump. Aquí hay que recordar que ese país, el sistema electoral no es por votos contados uno por uno, sino es por algo que le llaman el colegio electoral, donde cada estado tiene un puntaje y el que junte más puntajes del colegio es el que gana la elección. Si reformamos cada estado a la cantidad de votos electorales que cada estado contribuye, y aquí puedes ver que realmente hay un balance más fuerte entre lo que son estados que votaron por Hillary Clinton y estados que votaron por Donald Trump. Porque a fin de cuentas hay estados muy pequeños pero que tienen una gran cantidad de habitantes. Este es otro cartograma donde se está mostrando en cuadros proporcionados a la cantidad de votos electorales que proporcionan, cuánto aporta California, cuánto aporta Texas, cuánto aporta Nueva York al colegio electoral. Y estamos mostrando más cuánto vale cada estado. Se puede ver más ese balance. Este es otro caso de un mapa geográfico, esto no es un cartograma, y aquí se está mostrando dónde están ubicados los votantes del Partido Demócrata por Hillary Clinton o del Partido Republicano por Donald Trump. Y hay una franja ahí en Estados Unidos donde nadie vive. Entonces tenemos dos modelos de mapas geográficos y tenemos dos modelos de cartograma. Y de los 4 mapas que ves aquí, el que te da una peor referencia de cómo estuvo el resultado de la votación es el primero que mostré, que ilumina los condados que ganó Donald Trump contra los condados que ganó Hillary Clinton. Y los otros 3 mapas es mucho más realista de realmente qué pasó en esa elección de 2016. Y es muy común que se usen este tipo de elementos, cartogramas, para eliminar esta variable del tamaño del estado. En las elecciones en Estados Unidos es mucho más sencillo medir cuántos estados votaron por quién, quitando ese aspecto de estados grandes y estados pequeños. Aquí estamos viendo una infografía de la elección entre John F. Kennedy y Richard Nixon y se ve mucho más claro cómo fue la distribución de votantes en el país. Hoy México está lidiando con la pandemia del coronavirus y con el COVID-19 y publican constantemente este semáforo de alerta en el cual están iluminados qué estados tienen baja nivel de alerta, media, alta y máximo nivel de alerta. Y hay estados en la República Mexicana que son gigantescos. Los estados con bajo nivel de alerta dan la idea de que al menos la mitad del país tiene un bajo nivel de alerta. En cambio, los estados que tienen un máximo nivel de alerta, pues no pintan pocos a nivel geográfico. Y esto puede ocasionar una mala percepción de que el país está bien. Si yo en lugar de usar un mapa geográfico uso un cartograma donde los estados chiquitos valen igual que los estados grandotes, el tamaño no importa, solamente la entidad, yo puedo ver que realmente hay un balance entre cuántas entidades federativas hay de baja alerta y cuántas entidades federativas hay de máxima alerta. Y esa es la relevancia que hace un cartograma. También podemos usar cartogramas con cuadros y es el mismo tratamiento de datos. Quitarle peso a la relevancia geográfica de los estados y nomás dejar un conteo de estados y priorizar que todos los estados valgan igual para que destaque el dato. Este es otro caso para mostrar el uso de cartogramas. Aquí estamos viendo también un mapa geográfico donde se está mostrando la cantidad de infectados por cada estado de la República Mexicana. Los estados de máxima alerta, donde hay mayor cantidad de infectados, son estados muy pequeños. Ahí vive mucha gente, pero en este mapa no se ve. Sería más útil un cartograma donde muestre yo la cantidad de infectados. Y aquí estamos viendo que el centro del país concentra la mayor cantidad de infectados. Aquí cada estado de la República Mexicana, no importa su geografía, lo que importa es la cantidad de infectados que tiene. Y es más claro en este cartograma que el sur del país tiene un problema más severo de cantidad de infectados que el norte. En cambio, estos mismos estados vistos en la versión de mapa geográfico daría la impresión que no es un gran problema, que están controladas las infecciones de coronavirus, cuando realmente hay un problema súper fuerte en ciertos estados, que contribuyen más en la cantidad de infectados. Resumiendo, los mapas geográficos son buenos porque así es tal cual como es el mundo, es la realidad. Sin embargo, los cartogramas, ya sean hexágonos, en cuadros o en áreas proporcionadas,
nos dan una segunda vista de cómo entender mejor el problema, y las dos se complementan mucho mejor. Aprende a cómo trabajar mejor con mapas. Están mapas coropléticos, que lo que busca este tipo de mapas es mostrar variaciones entre los datos de una sola variable y te muestra concentraciones, y a colores más oscuros la concentración es mayor y a colores más claros la concentración es mucho menor. También puedes usar mapas de burbujas, donde aquí estás combinando la ubicación geográfica pero dándole representatividad de los datos y poniendo aquí ya sea con círculos o con cuadrados proporcionados a los datos que estás mostrando, pero también mostrando la ubicación geográfica. Puedes usar también mapa de conexiones, donde tú estás mostrando la relación de variables entre diferentes puntos geográficos. Y finalmente puedes usar mapas de flujo, donde estás mostrando tu movimiento desde un punto geográfico hacia otro, pero el tamaño de la flecha, el grosor te está marcando una segunda variable. Tienes desplazamiento de punto A a punto B, pero en el base, en el tamaño, también influye qué tanto es ese flujo de datos de un punto a otro. Educatina.com. En este video vamos a trabajar con histogramas, pero ¿qué es un histograma? Un histograma es un gráfico que representa las distribuciones de frecuencias a través de rectángulos dentro de ciertas coordenadas. Veamos un ejemplo de histograma. Acá tenemos un histograma de los heridos recibidos en un hospital. Obsérvese que el histograma consta de dos ejes, un eje vertical que representa las frecuencias. Estas frecuencias suelen llamarse frecuencias absolutas, y el eje horizontal representa los intervalos de clase, o lo que es lo mismo, las clases que se van a representar. La amplitud de la base coincide con la amplitud del intervalo de clase, y esto puede variar y no ser siempre el mismo. De un histograma se puede extraer información importante. Por ejemplo, observemos las siguientes preguntas. ¿En cuántas clases se dividieron los datos? En este caso, si observamos cuántos rectángulos hay en el histograma, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De manera que el número de clases en que se dividieron los datos es 6. La segunda pregunta indica cuál es la clase que tiene mayor frecuencia. Obsérvese acá claramente que el rectángulo en magenta, este que está acá, es el que tiene la mayor frecuencia, es decir, es el más alto de todos los rectángulos. Por lo tanto, esta clase en la cual existe mayor frecuencia es el día sábado, tal como se ve en el histograma. ¿Cuál es su frecuencia? Para leer la frecuencia del sábado, simplemente nos vamos a dirigir a la parte izquierda, es decir, al eje vertical donde están las frecuencias. Observamos que su frecuencia es 40. Por lo tanto, 40 es la frecuencia del día sábado. ¿Cuál es su porcentaje? Para determinar el porcentaje, lo que hacemos es dividir 40 entre el número total de datos. Pero el número total de datos se calcula sumando las frecuencias de cada clase. Es decir, la frecuencia del día lunes es 10, tal como se observa en pantalla. La frecuencia del día martes es 15. La frecuencia del día miércoles es 25. La frecuencia del día jueves es 20. La frecuencia del día viernes es 30. Y la frecuencia del día sábado es 40. Al efectuar esta sumatoria se obtiene 140. Entonces, para calcular el porcentaje de la clase de mayor frecuencia, simplemente tomamos el 40, lo dividimos entre el número total de datos y lo multiplicamos por 100, ya que el porcentaje viene en 100%. Al efectuar esta operación, obtenemos el siguiente resultado. Aproximado 28,57%. En pantalla se muestra otro ejemplo de histograma, donde se observa claramente los intervalos de clase, en este caso de 10 a 12, de 12 a 14, 14 a 16, 16 a 18 y 18 y 20. Además, se observa el conteo, que no es más que la frecuencia, es decir, el número de elementos que existen en cada intervalo. En la parte derecha se observa el gráfico del histograma. Obsérvese cómo en el eje horizontal se encuentran los intervalos de clase, mientras que en el eje vertical se encuentra la frecuencia, usualmente conocida como frecuencia absoluta. Obsérvese que cada rectángulo tiene la altura de la frecuencia. Por ejemplo, en el intervalo 14-16,
la altura es 5, mientras que en el intervalo 10 a 12 la altura es 9. En conclusión, un histograma es un importante gráfico el cual representa diferentes situaciones reales, aportando así información relevante e importante de algún evento o suceso que se quiera investigar o analizar. Si este video te fue de utilidad, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a crecer. Si te gustó, dale un like y si tienes algún comentario, por favor escríbelo.